Buenas tardes a todos. Estamos compartiendo una nueva videoconferencia. Hoy tenemos a la doctora Georgina Esposetti, que es médica y que es fundadora de Un Ensayo para Mí, y que nos va a hablar ni más ni menos de los ensayos clínicos, que es un ensayo clínico y todo lo referente a eso. Dorotea, la doctora Dorotea Fantel también nos acompaña como siempre, y le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos realmente una tarde muy especial y la verdad es que debemos aprovecharlo al máximo, porque es alguien que no solo nos puede hablar de lo que es un protocolo, sino que sabe desde adentro qué es lo que es un protocolo. Y creo que eso es algo que cada uno de nosotros debe aprovechar. Sin antes darle la palabra, quiero nuevamente agradecer a Janssen, que nos da la posibilidad de hacer esto y que creo que es sumamente importante. Un punto que quiero aclarar y que me parece muy importante y que muchas veces lo hablamos, es que para mí que un paciente ingrese a un protocolo de estudio es una cosa, es un punto. ¿Cómo? Es un punto muy importante. Todos los pacientes que ingresan a los protocolos están más cuidados que aquellos que no entran en el protocolo. ¿Por qué? Porque dentro de los protocolos nosotros tenemos que desarrollar cada uno de los puntos y tenemos que ser sumamente estrictos en el seguimiento de los pacientes. Pero bueno, quizás después podemos hablar con la doctora e intercambiar ideas, pero quiero darle la palabra y la bienvenida y agradecerle fuertemente el estar con nosotros. Georgina. Muchas gracias por la presentación, por la bienvenida, gracias a la Fundación, a ustedes dos. La verdad que es un placer para mí estar acá compartiendo esto con ustedes. Y bueno, y hay mucho para hablar, como decían las dos, es algo que vengo diciendo desde que empezó la pandemia, que ahora me resulta un poquito más fácil explicar qué son los ensayos clínicos, porque ahora está en boca de todos la investigación, los ensayos clínicos, es como que la gente se empieza a dar cuenta que realmente los medicamentos salen de algún lado y desde la investigación. Entonces, hoy nos cuesta un poquito menos contar qué es, ¿no? Pero si quieren empezamos, para los que no saben realmente qué son los ensayos clínicos, decirles que es la única manera que hoy tiene la ciencia de generar nuevos medicamentos seguros y eficaces para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para que un medicamento, cualquiera de los que usamos nosotros, llegue a que el médico se prescriba, llegue a la farmacia, tiene que pasar por distintas etapas, y esas etapas es investigación clínica, investigación farmacológica, lo que nosotros llamamos ensayos clínicos. Desde que un medicamento se descubre en un laboratorio hasta que llega a nosotros, a la farmacia, que el médico la prescribe, muchas veces pasan entre 10 y 15 años. Y dentro de todos esos años hay distintas etapas. Desde el laboratorio, desde que se descubre esa molécula, pasa primero por la fase 0, que son en los animales, ¿no? Y ahí están los famosos chanchitos de la India, los conejitos de la India, como los quieran llamar. ¿Por qué? Porque en los laboratorios primero se prueban animales, y en distintas especies de animales, ¿no? Pueden ser los monos, perros, los chanchitos de la India, pasan por los animales, y esa es la fase 0, y es la fase donde se ve la seguridad. Algo muy importante que tiene que ver con el coronavirus, si lo metemos, ¿no? Es que, fíjense, ojo, cuando escuchamos y leemos en las notas, se probó una vacuna exitosa para el coronavirus, ¿no? Y después vamos a la nota y dice, se probó en animales. Entonces, que sea exitosa en esa fase 0 no quiere decir que sea exitosa después para todos los humanos. Necesitamos los ensayos clínicos. Entonces, cuando se termina esa fase 0 y se prueba que es seguro en estos animales, aparece la fase 1. La fase 1
es el primer contacto que tiene ese medicamento con el humano. En la fase 1 no se incorporan pacientes, sino se incorporan voluntarios sanos. Estos voluntarios sanos lo que hacen es poner su cuerpo, esto en general se hace en países por ahí más desarrollados, con otra estructura. En Argentina recién ahora se está empezando a hacer, y aparecen entonces en la fase 1 voluntarios sanos, gente que pone su cuerpo, y en general a estas personas sí se les paga porque muchas veces es un trabajo, ponen su cuerpo, esa medicación tiene el primer contacto con el humano, esto se hace en internaciones de terapia intensiva, con los médicos absolutamente controlando todo con esa persona, y si esa fase 1 nos da que es seguro para el humano, empiezan todas las fases clínicas donde se invitan a los pacientes que ya tienen esas enfermedades. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Doctora? ¿Bien? Bien. Muy bien. Perfecto, Entonces, ya están llegando preguntas, así que reservate para el final. Buenísimo. Bueno, entonces termina la fase 1 y empieza la fase 2 y la fase 3. Esta fase 2 y fase 3 se hacen en distintos países, al mismo tiempo, con el mismo protocolo. ¿Qué significa el protocolo? Es un librito que escriben los investigadores donde dice qué paciente puede ingresar al estudio, qué paciente no tiene que ingresar al estudio. Estos se llaman criterios de inclusión y exclusión. ¿Para qué? Para que la población que ingresa a los estudios sea la misma. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en todos los países el mismo criterio, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hace en todos los países? Y acá vamos a derribar otro mito. Acá derribamos el mito de que solo se hace en países subdesarrollados. Si ustedes ven la cantidad de estudios que se hacen en los países desarrollados como Estados Unidos o los países de Europa, son muchísimos más. Y ojalá nosotros tengamos esa cantidad de estudios, porque nos permite, claro, nos permite que nuestros pacientes, yo me incluyo, porque después no les conté, pero yo también soy paciente, como los pacientes tengamos la posibilidad de participar en ensayos clínicos. Hoy antes de la reunión me puse a revisar cuántos estudios hay de mieloma, y hay muy pocos en Latinoamérica, muy poquitos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como país tenemos que hacer muchas cosas para que estas investigaciones vengan, para que nosotros como médicos o nosotros como pacientes tengamos la posibilidad de participar en estos ensayos clínicos. Pero, ¿qué pasa? Sí o sí se tiene que hacer, como les decía, en distintos países, porque una vez que tengamos todos los datos, las entidades regulatorias, que son las que aprueban el medicamento para después que se pueda vender, nos dicen que tienen que ser probados en distintas etnias o en distintas razas, ¿no? Tiene que estar probados en asiáticos, en latinos, en europeos, porque hay diferencias, muchas veces se ven diferencias. Y para que sea aprobado en todo el mundo, debe ser hechos los ensayos clínicos en todo el mundo, ¿no? Esta es la fase 2, donde ya se incorporan pacientes. Y estos son por ahí 1.000, 2.000, 3.000 pacientes o un poquito menos. Y en la fase 3 se van incorporando más cantidad de pacientes. Ya en esta fase lo que se está mirando es las cuestiones de seguridad siempre, pero también de eficacia. Queremos saber si ese medicamento es seguro y eficaz. Para que ustedes también conozcan, siempre tiene que haber algo para comparar, ¿sí? Y lo mismo pasa ahora en el coronavirus. Y se los voy a poner así más fácil para que lo entendamos en el coronavirus. Hoy en el coronavirus no hay ningún medicamento todavía que esté probado que sirva. Entonces, ¿qué se hace? Se compara el mejor tratamiento disponible en ese momento versus la droga que queremos estudiar. Supongamos que hoy tenemos para mieloma X el mejor tratamiento disponible, esa nueva medicación que se está investigando se tiene que comparar con ese medicamento que es el mejor tratamiento disponible. Hoy en el coronavirus, el mejor tratamiento disponible para los pacientes graves puede ser un respirador, drogas para mantener las funciones del órgano, de los órganos, pero se compara ese mejor tratamiento sumado
al medicamento que queremos estudiar. Siempre se tiene que comparar contra algo, ¿sí? Porque si nosotros no comparamos, no sabemos si es mejor el remedio que la enfermedad. Entonces eso es muy importante. Y una vez que todas estas fases, ¿sí? Y todos estos pacientes voluntarios participaron de esos ensayos clínicos, todos los datos de esos pacientes voluntarios van a una gran base de datos donde hay personas que a través de la estadística nos dicen si ese medicamento que estamos estudiando es mejor que el que ya tenemos. Si ese medicamento es mejor que el que ya tenemos, las entidades regulatorias van a aprobar, mirando la seguridad y la eficacia, van a aprobar para que ese medicamento ya esté en la farmacia y que el médico lo pueda prescribir. Esa es toda la historia de los medicamentos. Pero muy importante, quiero acá hacer hincapié, es que necesitamos voluntarios para que participen en los ensayos clínicos. Entonces, una de las preguntas que alguien nos puede hacer y que nos hace siempre, sí. Sí, yendo a ese punto es, ¿qué seguridades, qué riesgos tiene un paciente que participa de un ensayo clínico? ¿Y cómo es el tránsito de un paciente por un ensayo clínico? Genial, me encantó tu pregunta. Bueno, a ver, lo primero, vamos a hacer lo que nosotros llamamos el camino del paciente, ¿no? El camino del paciente. ¿Cómo un paciente primero se puede enterar que puede participar de un ensayo clínico? Primero, porque su médico de cabecera, seguramente la doctora, sabe que un paciente puede participar de un ensayo clínico, pero hay muchos médicos que tal vez no lo sepan, y si lo saben, no saben dónde buscar, ¿sí? Entonces, bueno, por eso hicimos esta plataforma que se llama unensayoparamí.org, donde tanto los médicos como los pacientes pueden poner la enfermedad y ahí le va a salir los estudios que se están realizando para esa enfermedad. Entonces, una forma es que te lo cuente tu médico, otra forma es buscarlo en un ensayo para mí y ver si se está haciendo un ensayo clínico. Ese ensayo clínico, el investigador, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, desde la plataforma, lo que hacemos es poner en contacto el paciente con el investigador. Ese investigador, ¿qué hace? Lo que ve es todos los criterios de inclusión y de exclusión que tiene ese estudio. Los criterios de exclusión son muy importantes y son como 30 en general, que lo que hacen es ver si es la seguridad de ese paciente. Si yo te digo, te voy a dar esta medicación para tu enfermedad, pero yo sé de antemano que esa droga puede tener algún efecto adverso en el hígado, yo te voy a primero hacer un análisis de cómo está tu función hepática para saber si te puede incluir o no. ¿Qué puede pasar? Que si tu función hepática está mal, yo no te puedo incluir en el estudio, ¿sí? Entonces, todos los criterios de exclusión que tienen los ensayos clínicos son para cuidar la seguridad del paciente. Y los criterios de inclusión son para que, como decía antes, todos los pacientes que ingresan tengan la misma enfermedad en el mismo estadio, por ejemplo, ¿no? A ver, y esto que vos me preguntabas, Mariana, es ¿qué riesgo tienen? Bueno, todos los medicamentos tienen riesgo, ¿sí? Ahí está claro, nosotros leemos los prospectos y en todos absolutamente tienen efectos adversos. Desde la aspirina hasta cualquier medicamento oncológico tiene efectos adversos. ¿Qué pasa? En los estudios de investigación, una medida que va cursando los ensayos clínicos va conociendo cuáles son los efectos adversos de ese medicamento en investigación. Entonces, riesgos va a haber siempre, porque es un medicamento. ¿Qué pasa y por qué están tan protegidos los pacientes en los ensayos clínicos? Como decía la doctora hoy, es que es tan estricto el control que tenemos que hacer en un ensayo clínico, tan estricto, que a veces nos enteramos antes de que ese medicamento, por ejemplo, te está haciendo mal al hígado, ponele, por poner un ejemplo así, porque te sacamos sangre cada 15 días y nos dimos cuenta que tus enzimas hepáticas estaban elevadas. Y vos por ahí ni te enteraste. Yo lo que siempre digo es que cuando uno va al médico y el médico le prescribe algo, por ahí no vuelve al médico hasta dentro de 6 meses. En cambio, con los ensayos clínicos, nosotros le damos algo y a los 15 días lo hacemos venir, le volvemos a sacar sangre, le contamos si tomó bien la medicación, si tomó una pastillita, además le decimos, pero ojo con eso porque puede ser, y averiguamos por qué se tomó una pastilla de más. Entonces el control dentro de un ensayo clínico es muy estricto.
Si nosotros dentro de un ensayo clínico vemos que ese medicamento te hizo mal para algo, lo vamos a sacar al paciente de ese ensayo clínico y ese paciente va a seguir con la medicación estándar que tiene hasta ahora. Por eso digo que riesgos hay siempre, pero acá dentro de un ensayo está muy controlado. Doctora, ¿usted quiere agregar algo? Sí, no, quiero decir el control del control, podés contarle, porque nosotros, digamos, está el paciente, el investigador, la monitora, el sponsor, el recontra-sponsor, el ANMAT y el comité de ética. O sea que me parece que te doy la Buenísimo, palabra. gracias. Ese aporte me encantó. Siempre digo eso, porque si la gente supiese la cantidad de controles que tenemos como investigadores, no tiene comparación. Nadie en una asistencia común tiene esos controles. Como dice la doctora, perfectamente a los investigadores nos vienen a controlar monitores, ¿sí? Se llaman así. ¿Qué controlan? Controlan que le demos indicaciones bien al paciente, que la historia clínica diga lo que tiene que decir, que hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer con ese paciente. Después hay inspecciones. Las inspecciones son, por ejemplo, de las entidades regulatorias. Doctora, seguramente alguna vez recibió, vienen desde la FDA de Estados Unidos hasta EMA en Europa o el ANMAT en Argentina, donde vienen al centro de investigación a revisar todo lo que hacemos. Entonces, y después está el comité de ética, que el comité de ética también nos controla y controla la seguridad, ¿sí?, del paciente, que ese paciente haya firmado el consentimiento informado, que nosotros como investigadores le hayamos explicado perfectamente qué es un ensayo clínico, cuántas veces tiene que venir. Como decía exactamente la doctora, y de nuevo agradezco ese aporte, somos nunca nadie está tan controlado como un paciente en un ensayo clínico. Es verdad. Bueno, Georgina, yo te quiero ir haciendo unas preguntitas que van llegando de los pacientes, si te parece. Acá Graciela pregunta, cuando un paciente hace un ensayo clínico, ¿suspende el tratamiento que estaba haciendo? ¿Y quién lo controla? ¿Su médico lo abandona? Muy bien, me encanta esa pregunta también. Muy importante, el médico de cabecera, si es distinto al investigador, nunca tiene que abandonar al paciente. De hecho, es un trabajo en equipo y es muy importante que ustedes, como pacientes, no dejen a su médico de cabecera, porque esto es el trabajo entre el médico de cabecera y el investigador. Eso es muy importante. Segundo, nunca se deja ningún tratamiento, ¿sí? Porque como les decía, si yo estoy en un tratamiento que no me va bien, ¿sí? Tal vez, ¿sí?, entro a un ensayo clínico y me van acá empieza una palabrita que les cuento, se llama randomizar. ¿Qué significa eso? Yo entro al estudio porque cumplo todos los criterios. Entonces digo, bueno, estoy en un tratamiento que me está yendo mal. ¿Qué opción tengo? Y a veces no hay ninguna otra opción que incluirse en un ensayo clínico, porque hay tratamientos, hay enfermedades que no tienen opciones. Me incluyo en un ensayo clínico y digo, bueno, un grupo de pacientes está con otra medicación distinta a la que yo tomo versus la medicación nueva. Entonces, la randomización es como tirar una monedita para arriba, que es el azar, y entonces un sistema con tecnología me va a decir al azar en qué grupo estoy, ¿sí? Nunca nadie se queda sin tratamiento en un ensayo clínico. O si yo estoy hay estudios donde yo vengo con una medicación y se llama add-on, me agregan otra a la que ya tengo. Y otras veces, como yo ando mal con la medicación que tengo, me van a sacar y me van a poner en un grupo o en otro. Pero nunca nos quedamos sin medicación. Doctora, no sé si está bien, ¿quiere agregar algo? No, lo que yo quiero agregar es que en general cuando el investigador le ofrece a un paciente la posibilidad de ingresar a un protocolo, es porque el investigador está convencido de que seguramente ese protocolo va a favorecer al paciente. Me parece que esto es como clave, porque yo que tengo protocolos de investigación,
hay que sacar este mito de decir soy un conejito de India. Yo creo que cuando uno ofrece un protocolo, quizás uno se le abre la puerta a un medicamento que hoy por hoy no está aprobado, pero que justo le va para ese paciente, y bueno, ¿y por qué no ese paciente puede controlar su enfermedad y vivir muchos años? Entonces me parece que, por eso yo siempre digo, ojalá en la Argentina tuviéramos más protocolos para ofrecer nuevas drogas a los pacientes que ya usaron muchas drogas y que no tienen otras posibilidades. Exactamente, por eso lo que yo le decía hoy buscando me puse triste porque vi que para mieloma no hay en Argentina. Entonces, bueno, Bueno, claro, ahora precisamente de eso va la próxima pregunta, que Rosana pregunta, ¿en qué casos se puede hacer en mieloma múltiple? Y también está presente el linfomas argentinos, viendo la videoconferencia, también por ahí los pacientes de linfoma también tienen opciones. Ahí está la Asociación Linfomas Argentina también acá presente, y bueno, aprovechamos para incluirlos. Es exactamente lo mismo, tanto para linfomas, bueno, yo hablo de linfomas y mielomas porque es lo que estamos ahora, estamos hablando, pero en realidad hay protocolos para todas las enfermedades, y fundamentalmente para esto que se llaman enfermedades huérfanas, que son enfermedades raras, y que, bueno, no hay mucha medicación, y que, bueno, los investigadores están tratando justamente de encontrar medicamentos para controlar las enfermedades. Los protocolos de mieloma pueden ser protocolos para pacientes de reciente diagnóstico, para pacientes recaídos, para pacientes en primera, segunda o tercera recaída. Todo depende de la droga y del momento que uno evalúa esa droga. Doctora. sí, exacto. Es así, es así. Por eso muchas veces, bueno, yo soy una paciente de una enfermedad rara, ¿no? Entonces, a veces, es justamente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es una esperanza más que nos dan un ensayo clínico. Porque como bien dice la doctora, nosotros siempre se supone que el medicamento en investigación va a ser mejor que el que ya está, porque si no, no sería ético hacerlo. Entonces, ningún comité de ética, ningún investigador va a aceptar un estudio donde la droga en investigación no se crea que es mejor que la que ya está, ¿no? Entonces, pero yo digo, siempre puede pasar que no nos funcione esa medicación y que nos tengamos que ir del estudio, pero es una esperanza, ya participar. Primero, saber que hay un estudio, saber que hay una droga nueva que se está estudiando, ¿sí? Y saber que además podemos participar nos da una esperanza. Y como dice la doctora, hay gente con recaídas, hay gente con segunda línea, que probaron todo y muchas veces es la única opción que nos queda, participar de un ensayo clínico. Y no hay que tener miedo, si cumplen con todos los criterios, si el investigador los está invitando, realmente es porque ese investigador o su doctor de cabecera piensan que es una opción, que nadie les puede decir que los va a curar, ni que les va a hacer 100% bien, no, y eso lo van a leer en un consentimiento informado y un buen investigador se lo va a explicar, pero tienen altas chances de que sí les vaya bien, ¿sí? Y de nuevo, la esperanza es muy importante, y es una esperanza participar de un ensayo clínico. Es voluntario. Bueno, Georgina, como siempre nos extendimos, ¿cómo, Doro? No, digo que... como siempre nos extendimos un poquito más del tiempo y que nos va, a cortar la transmisión, así que tenemos que ir cerrando para dar un cierre a esta videoconferencia. Te doy la palabra. Sí, perdón. Dos cosas que quería que Georgina recalcara, que es esto del consentimiento y de que es voluntario, y que si en el medio de un protocolo el paciente quiere salir, puede salir y su médico no se va a enojar y su médico lo va a seguir atendiendo, porque bueno, esto es voluntario y esto es una cosa que los pacientes tienen que saber. No pasa nada si uno no firma además el consentimiento. Nosotros como investigadores no nos enojamos, porque bueno, la vida es de cada uno. Exacto, bueno, es eso, es voluntario, es justamente uno, si le explican bien, puede aceptar o no.
es como dice la doctora, si yo acepto hoy y dentro de un mes me quiero ir, porque la verdad que no tengo ganas de ir todas las semanas al médico o a cada 15 días o lo que sea, me puedo ir y nadie se va a enojar y nadie lo va a dejar de atender por eso. Eso es muy importante. Lo que yo les propongo, si hay que cortar, es que... Entren en la página, cualquier duda pueden entrar en la página de Un Ensayo para Mí, que es www, ya la escribí ahí en los mensajes, unensayoparamí.org.ar, y ahí sacarse todas las dudas que tengan. La página es súper completa, súper clara por patología, o mandar mails y hacer las consultas puntuales que hayan quedado pendientes en esta videoconferencia. Y si quieren Así ver... que te queremos agradecer infinitamente, Georgina. Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad de seguir contando qué son los ensayos clínicos. Doctora, fue un placer hablar con usted. Mariana, como siempre, muchas gracias. Y estamos en Un Ensayo para Mí, que nos pueden seguir en las redes para lo que ustedes necesiten. Ahí podemos sacarles las dudas. Doctora, muchísimas gracias, y nuevamente gracias a Janssen, que además Janssen tiene protocolos, y que agradecemos a Janssen que nos traiga los protocolos para mieloma. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Hasta luego a todos, nos vemos. Chau, chau.